en común tienen el embajador Elorza y nuestra secretaria general de Fondos Europeos en que no solo son expertos en la materia, sino que además son protagonistas de la política y de la economía de nuestro país. El embajador Elorza estuvo en un momento, bueno, aparte de tener una brillantísima carrera diplomática y haber sido embajador en casi todos los sitios, en Francia, en Rusia, en Italia, bueno, en la FAO, además de realizar una labor extraordinaria en todos esos sitios por los que ha pasado, pero nosotros le tenemos que agradecer su trabajo como embajador en la Unión Europea. En su trabajo como embajador en la Unión Europea participó, para que ustedes sepan la importancia de su labor, participó en las negociaciones del Tratado de Ámsterdam, en el Tratado de Maastricht y en los acuerdos de Schengen, por ejemplo, ¿no? Y para que vean que su trabajo hizo que España cobrara protagonismo. Él nos lo cuenta en un libro que yo les recomiendo, que se llama Una pica en Flandes, y nos cuenta la contribución de España en ese proceso de integración económica europea, pero fíjense la importancia que tiene. Bueno, los alumnos pueden entender, Erasmus lo tenemos aquí gracias a una iniciativa española liderada por el embajador, y luego que los fondos de cohesión sean fondos estructurales de carácter estatal, también se lo debemos a nuestro embajador. El trabajo que ha realizado ha sido un trabajo magnífico, pero sobre todo ha puesto a España con un protagonismo en Europa que no teníamos nada más llegar. Yo ya no me extiendo más y cedo la palabra en primer término al embajador para que y dándole otra vez muchas gracias a él y a la directora, la exdirectora de la oficina de la Comisión Europea, a María Ángeles Benítez, que nos dijo: en esas jornadas no puede dejar de estar el embajador Elorza, porque es, la historia de la Unión Europea y la representación de España más potente y más útil que hemos tenido en Bruselas. Muchísimas gracias, embajador, otra vez. Muchas gracias. Gracias al Colegio Mayor por haberme invitado y a la Asociación de Mujeres, a Irene Navarro. Ahora tengo que hablar después de Borrell, lo cual no es fácil. Sobre todo porque Borrell tenía que presentar el seminario, pero ha explicado lo que es la autonomía estratégica. Y lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que Josep Borrell es buena persona y ha explicado la autonomía estratégica de una manera bondadosa, dentro de lo que cabe. Y la autonomía estratégica tiene otros muchos lados y velos que no son tan positivos y que son un poco más perversos. Y eso es lo que voy a procurar centrarme para ser útil y no duplicar algunas de las ideas que ha dicho Josep Borrell. A Josep Borrell le conocí en el año 86, cuando España, después de los primeros 6 meses en que éramos observadores pero no votábamos en Bruselas, habíamos acabado el año 31 de diciembre del 85, antes de entrar, con un teórico déficit de las cuentas públicas españolas de 100.000 millones de pesetas. Digo, 100.000 millones de pesetas, porque la Comisión y los Estados miembros nos querían, por un lado, penalizar y, por otro, hacer un juego de neutralidad en 7 años, diciendo que seríamos neutrales al final, pero que estaríamos 7 años pagando un precio. Y cuando Borrell conoció las cifras, nosotros no podíamos votar, estábamos en contra, furiosos, desatados. Incluso Pedro Solbes y Miguel Ángel Fernández Onés se levantaron de la mesa y se fueron del Consejo. Error que no cometeríamos nunca más, porque Bruselas es de todos y somos miembros del Consejo de Administración, y tú no abandonas tu Consejo de Administración nunca, jamás. Es tuya la empresa. Bueno, no se creían que era una organización internacional clásica y se fueron.
y me dejaron a mí en octubre en un Consejo de Ministros hasta las 6 de la mañana. Tenía 25 proyectos de intervención, línea presupuestaria, y los machaqué hasta las 6 de la mañana. Pero no sirvió para nada porque ellos estaban decididos a mantener las cifras que había dado la Comisión. Pues en el primer año Borrell consiguió bajar esos 100.000 millones según el PP, a menos 11.000 millones y según el PSOE, más 8.000 millones, en función de la fecha de corte de los pagos y devengos al final de año. Es decir, cambió la situación. Pero para que veáis lo miserables que eran en aquel momento nuestros amigos y aliados futuros, no nos dieron más dinero, nos dejaron cobrar anticipadamente el que nos iban a dar. Por ejemplo, en un proyecto FEDER, en lugar de cobrar el 15%, sin certificación, pues te dejaban cobrar el 50% del proyecto, aunque no se hubiera hecho. Ese fue el truco que utilizaron para que nosotros no tuviéramos un saldo negativo el primer año. Bueno, volvamos a nuestra autonomía estratégica. Este es un concepto, como bien ha dicho Pepe Borrell, fundamentalmente militar cuando nace. Y por ello, desde ese instante ha tenido y ha creado muchas fricciones, porque en Bruselas hay una mayoría de Estados miembros que no quieren saber nada de gasto militar y nada de crear alternativas a la OTAN. Pero nada de nada. Consideran que la posición francesa clásica de una defensa golista es un sueño pasado, de una vieja potencia venida a menos y que no tiene ningún sentido. Y no aceptan ese planteamiento, no lo aceptan frontalmente. Con lo cual, cada vez que se habla de defensa y se habla de autonomía o de crear una capacidad propia, tienes la mitad de los Estados miembros que reaccionan de manera muy negativa. Y eso no ha cambiado todavía, eso no ha cambiado en absoluto, porque la guerra de Ucrania lo que ha hecho al contrario ha sido remarcar esa posición, porque ahora la guerra no es una teoría, es una verdad. Y todo el mundo sabe que enfrentarse a Rusia, que tiene una potencia nuclear devastadora, pues solamente se puede hacer bajo el paraguas americano, y que lo demás es perder el tiempo y melancolía. Entonces, este concepto nace, por tanto, mal. Esta capacidad de actuar nace mal, por varias razones. Además, si uno se fija en los tratados crean un espacio con unas reglas de juego, unas libertades, pero en los tratados no hay acciones específicas generalmente. Los proyectos son muy específicos y muy concretos. El tratado no está hecho para hacer proyectos. Una derivada es que si hay diferencias de renta, le dan a un país dinero para que haga sus proyectos, pero los proyectos colectivos cuestan mucho trabajo. Cuando Loyola de Palacio en 2002 aprobó las bases del proyecto Galileo, pues costó 3 o 4 años de debate, porque eso de hacer un proyecto común entre todos, pues siempre había un campeón nacional y siempre había 2 contrincantes, y luego cómo se departían las acciones de la futura compañía, quién lo gestionaba, quién era el presidente y qué podía hacer esa compañía. Y siempre que hay un proyecto común cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. El tratado está hecho para gestionar un espacio, con sus libertades, con agentes libres y con libertades. Eso es la Unión Europea. Y cuando se introduce un concepto que se define por la capacidad de actuar, se está chocando con esa noción. Y por tanto, es un concepto que no se inserta fácilmente en el mecanismo, y lo veremos, del tratado, de los tratados. Además, es un concepto raro, porque no está ligado a la soberanía. La capacidad de actuar es porque sí, no porque sea soberano, porque estás en una materia donde, ¿qué más te da que sea soberano si necesitas una vacuna? Ninguna. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿O qué más te da que sea soberano si necesitas unos drones? La gente se queda y dice, bueno, no tiene nada que ver, son conceptos completamente dispares. Con lo cual, nada que ver con la soberanía, muy poco que ver con los tratados, y quizás lo más importante es que choca frontalmente
con nuestra concepción del mundo como la hemos creado nosotros, que es un mundo interdependiente. Si yo no produzco paracetamol, lo puedo comprar en China. China me lo va a vender porque China está sometida a las reglas multilaterales de la OMC y China no me va a dejar de vender mi paracetamol porque está prohibido establecer restricciones a la exportación en la OMC. Claro, este es un esquema de libertades nuevamente, de reglas que aceptan todos, donde las actuaciones de cada uno son posibles si respetas el cuadro legal. Pero no la interdependencia de la que hemos gozado, de la que nos hemos nutrido y que ha sido uno de los factores para nuestro crecimiento. La Unión Europea es la mayor potencia comercial mundial y gran parte de su crecimiento lo ha hecho sobre el comercio exterior, ¿no? Pues esa interdependencia ahora se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros pues porque hay un producto que no te llega, se suspende una cadena de producción, o bien tu población no tiene vacunas, o tu población no tiene mascarillas, o tu población no puede producir vehículos eléctricos porque no tiene baterías. Es decir, aunque falte un elemento o dos elementos cruciales, esa interdependencia se vuelve contra ti. Es no un factor de crecimiento y de bienestar, sino un factor negativo, y tremendamente difícil y conflictivo, ¿no? Quizás el límite de esta posición dura sobre la palabra, sobre esa palabra, economía estratégica, la fijó en nuestro querido vecino, Emmanuel Macron, que hizo una intervención titulada por el Renacimiento Europeo, ¿no? Ya sabéis que en Bruselas hay que leer los papeles 4 veces porque generalmente dicen lo contrario de lo que dicen, ¿no? Y el discurso de Macron por un renacimiento europeo debería haber sido titulado por un renacimiento francés, pero no por un renacimiento europeo. No tiene nada que ver con Europa, tenía que ver con Francia, ¿no? Tenía que ver con Colbert, tenía que ver con el dirigismo francés, tenía que ver con su obsesión absoluta por controlarlo todo y por el Estado como elemento central de la sociedad, y nada que ver con Europa. Bueno, en fin, en ese discurso del año 19 utiliza la palabra autonomía estratégica en varias ocasiones y propone 4 cosas, que como veréis son todas muy comunitarias. La primera, cambiar las reglas de la competencia. Hay que crear campeones nacionales. Francia quiere crear campeones nacionales. Y para crear un campeón nacional hace falta tapar la boca a la Comisión y a la comisaria, en este caso la Vestager danesa, que debe callarse y aceptar todas las propuestas que lleven a ese campeón nacional, porque ahora no puede serlo, porque la Comisión tiene que verificar que hay unas reglas de competencia que satisfacen a todos los Estados miembros y no puede permitir la creación de un campeón nacional que va a controlar el mercado europeo o la mitad del mercado europeo. Yo me acuerdo en mi época que Volvo y Renault quisieron crear un camión que iba a ser un campeón nacional en el mundo. Se lo prohibieron, nunca se creó. Hace 15 años, 20 años, no era hace tanto. Entonces, primera regla de Macron, cambiar las reglas de la competencia, rompemos todos los techos y aquí todo vale. Si se sacrifican los intereses de la mitad de los Estados miembros que va a tener que comprar ese camión al precio que determine la empresa que produce ese camión, pues que tiene un práctico monopolio del mercado interior, eso es una derivada que para Macron es poco importante, porque lo que quiere es un campeón nacional. Segundo tema, reformar la política comercial. Claro que sí, la política comercial, vamos a dejar de ser buenos, vamos a dejar de ser magnánimos. La política comercial es un instrumento de guerra comercial. Y tenemos, por un lado, preferencias que hay que aplicar, sanciones que hay que aplicar también. Y la política comercial es un instrumento bélico donde la reciprocidad es total, donde nosotros vamos a actuar en función de si satisface nuestros intereses o no. Las empresas tendrán que respetar los valores europeos. ¿Qué son valores europeos para Macron? Todas las reglas de medio ambiente con cláusulas espejo automáticas. Lo que se ha regulado dentro se aplica fuera automáticamente. Si no lo aplican fuera, no tienen derecho a penetrar en el mercado común.
y habría que poner unos aranceles salvajes penalizadores. Esto que los libros de comercio tradicionales de los años 30 sería que no había que hacer en absoluto, ¿no? Porque dos países no son iguales ni tienen las mismas reglas. Utiliza la ley de protección de datos también como un instrumento bélico. Si no tienen ley de protección de datos, yo no puedo comerciar con ese país y con esa empresa. Y donde realmente llega a un límite increíble es el tema fiscal. Si no tienen nuestra misma fiscalidad y presión fiscal, tampoco hay que meter antidumping o unas sobretasas a la importación, ¿no? Eso en un momento donde en la OCDE se ha discutido y llegado finalmente un acuerdo para el 15% de beneficios de las empresas como tipo mínimo, después de muchos debates y en donde las multinacionales no lo querían y han tenido que aceptarlo, pero que todavía no está en aplicación, el señor Macron, si no se aplica el sistema fiscal francés, pues puede imponer sobretasas a la importación, ¿no? Preferencias en las compras públicas. Preferencias a las empresas europeas en las compras públicas. Dice, al igual que China y Estados Unidos, que practican eso. Bueno, sí, China y Estados Unidos practican sus preferencias, pero la Unión Europea nunca ha seguido la beta proteccionista porque otros sean proteccionistas, sino que ha luchado contra los otros para que se liberalizaran. Es verdad que en Estados Unidos hay estados federados y cada estado federado tiene sus propias reglas y en algunos hay preferencias a las empresas locales, pero esa no es una regla para que nosotros cambiemos nuestra filosofía y vayamos a un sistema proteccionista global. Y naturalmente, por último, preferencia a industrias estratégicas. ¿Qué es una industria estratégica? Bueno, Macron te puede hacer una lista de 25 fácilmente. Coge los sectores que él quiere desarrollar, que son todos, porque el 50% del PIB en Francia es del Estado, y entonces pues te puede hacer empresas públicas de lo que tú quieras. Y eso es un interés estratégico, ¿no? Esas tienen preferencia para todo, para conseguir dinero, para créditos, para recibir subvenciones a caño roto, etc. Con lo cual, esta visión que se produjo en el 2019 puso a todos los países liberales, entre otros a España, pero también Holanda, nórdicos, incluso los del este, Polonia estaba muy en contra, de uñas. O sea que teníamos a los de uñas por el tema militar y a los de uñas por la salvajada transversal e integral que pretendía Macron, que no tuvo ningún efecto, porque hay veces que se habla, ¿no? Y se lanzan ideas y no se concreta en nada. Gracias a Dios aquello no se concretó en nada y Bruselas pasó de ello limpiamente, ¿no? Cuando el concepto cobra verdad y cuando empieza a ser algo más neutral, pues con el COVID, evidentemente. El COVID es una situación de supervivencia. Yo me acuerdo que en un momento determinado no había ni respiradores ni mascarillas y había triaje en algunos hospitales en nuestros países y se elegía quién moría y quién vivía. En ese momento es un momento de realmente supervivencia y había que conseguirlo todo. Y me acordé de que cuando estábamos en Maastricht, la España joven presentó el primer documento sobre salud pública en la Unión Europea. Nosotros fuimos los primeros, febrero del año 91. Y cuando yo lo presenté, y yo lo hice con Sanidad, lo hicieron los de Sanidad, modulado por mí, me preguntaba a todo el mundo, ¿pero para qué quieres que la Unión Europea se ocupe de la salud? ¿Pero a qué quieres? ¿Financiar tu seguridad social? Que representa el 11% del PIB. No, yo quiero que pueda haber pandemias, armonización de medicamentos, de aparatos, el tema de la sangre es muy delicado. Vamos a tratar de establecer unas reglas de juego entre nosotros. Bueno, si lo quieres te lo damos, pero vamos a hacer un artículo light. Pocas armonizaciones, medidas de fomento, redes de expertos y para de contar. Bueno, ese artículo se puso en el Tratado de Maastricht, se mejoró en el de Ámsterdam y cuando estalla el COVID, la Comisión tenía 600 medidas aprobadas en todo tipo de enfermedades y de conexiones paramédicas. 4 o 5 redes de especialistas mundiales y europeos
perfectamente integradas y trabajando de manera natural. Una decisión que permitía comprar vacunas y medicamentos a la Comisión en nombre de todos los Estados miembros del año 2006. Tenía todos los elementos para ella hacer frente al COVID sin necesidad de perder mucho tiempo debatiendo la elaboración de esos instrumentos. O sea que en el COVID sí que, podríamos decir, la capacidad de actuar fue facilitada por esa base que estaba allá, que es española, y fue muy útil para todo el mundo. Pero enseguida empezaron los recelos, porque los Estados Unidos prohibían la exportación de determinados medicamentos, de vacunas, de determinados elementos y materias críticas en ese momento, lo cual era muy duro, ¿no? Era muy duro. Decía Borrell que nosotros no fuimos tan generosos al principio, pero claro, es que era una lucha a muerte, y eso sí, a nivel de la Unión no hubo sangre, no hubo cierre de fronteras por miedo a posibles contagios, no los hubo, pero costó mucho trabajo, porque en Schengen se habló de cortar las fronteras nuevamente para evitar los contagios por el COVID, ¿no? Que era algo que se transmitía por el aire, evidentemente. Claro, la comisión entonces pues empezó, la comisión es muy buena cuando se pone a trabajar, y entonces ha hecho algunas tareas magníficas, ¿no? La primera fue identificar las materias sensibles a esa situación donde necesitamos ser autónomos estratégicamente, necesitamos capacidad de actuar y no la tenemos. Y entonces elaboró la primera lista de insumos o de productos sensibles, 137, sobre un total de 5.200 productos. Esa primera lista luego ha crecido por unas veces, ha disminuido por otras, y siempre lo que destacaba en ella es que el 52% de la producción de esos insumos estaba en China. Era el país que concentraba más insumos y en mayor proporción de ese elemento escaso a nivel mundial, de esos elementos escasos a nivel mundial. Es curioso porque China no era un país especialmente desarrollado, siempre copiaba cosas, y era un país, sí, grande, pero muy uniforme climáticamente. ¿Y cómo es que un país pudiera tener esa concentración de tierras raras, de elementos muy variopintos, y que tuviera el 52% del tráfico mundial de esos productos, ¿no? También las tenía de mascarillas, ya que es una cosa que no tiene ninguna tecnología en absoluto, y de respiradores que tampoco tiene ninguna tecnología, ¿no? Pues, curioso, porque no solamente era la escasez, sino la concentración, que coincidía con la escasez, ¿no? Y eso evidentemente a la comisión le añadió un elemento de preocupación. Entonces la comisión, una vez que hizo el inventario, se puso a probar medidas para tratar de mejorar esa autonomía estratégica. Primera, favorecer más producción. Y entonces empezó a hacer algo que no había hecho antes, y es a juntar a productores en mesas de trabajo y a incitarles a hacer cosas conjuntamente o proyectos financiados entre ellos, ¿no? Para favorecer esa protección. Cada empresa era independiente, las multinacionales de los productos farmacéuticos, cada una iba por libre, pero las incitó a hacer cosas en común, y ese trabajo tuvo resultados, pero fue una operación micro, no fue una operación macro, y una operación de convencimiento, no normativa ni legislativa. En segundo lugar, propulsó la economía circular, que hasta ese momento había sido dada de lado en Bruselas completamente. La economía circular, reciclaje, tratamiento de residuos, no para que la ciudad sea bella, no, tratamiento de residuos industriales, para aprovechar determinado tipo de materias primas escasas. Diversificación de socios, pues España firmó en su presidencia el año pasado un acuerdo de materias primas críticas con Chile. Las materias primas que tiene Chile, la Unión se comprometió a invertir en esas materias primas, en la producción, y Chile aceptaba una preferencia de exportación a la Unión bajo determinadas condiciones, evidentemente. Con Kazajstán, donde no hay precisamente una democracia
muy visible, sino que es un autócrata que viene de la URSS todavía. Y sin embargo, la Unión firmó un acuerdo con ellos porque Kazajstán podía facilitar el tema. Y luego propiedad y control, monitoreo de todas las inversiones importantes en los sectores sensibles, es decir, seguimiento de todas las inversiones que hasta ese momento no se controlaban y sobre todo de las que estaban subvencionadas por el exterior. Esto era una labor detectivesca policial, pero los Estados miembros aceptaron, incluso los muy liberales, como los Países Bajos y el Benelux, y los belgas aceptaron hacer este monitoreo. Bueno, y tengo que terminar de hablar, pero voy a decir muy rápidamente que choca frontalmente este concepto con varias de las políticas que están en el tratado. Además de chocar con la política de la competencia, claramente, porque los campeones nacionales implica que tienes que cambiar completamente tu chip en competencia. Para que veáis la importancia que tiene esto y los efectos que puede tener, el año 2022 hubo 228.000 millones de ayudas públicas aceptadas por Bruselas, 228.000, un tercio alemanes, 74.000 millones, 45.000 franceses, 26.000 italianos y 17.000 españoles. Si tú autorizas a una empresa y le legalizas una ayuda estatal, pues es lo mismo que darle cohesión, ¿no? O darle un fondo financiado por Bruselas, es lo mismo. En mi época la cohesión representaba 1 y las ayudas aprobadas 4. Yo en un momento hicimos un papel al principio diciendo, rebajen ustedes las ayudas y no nos importa que nos den menos cohesión, porque cuando había que invertir en Asturias, que es una región del objetivo 1, que podías invertir hasta el 75% en la planta, tú no tenías el 75% del dinero para invertir en la planta, pero Baviera, que la autorizaban el 15%, sí que tenía el 15%, y la planta de BMW se continuaba instalando en Baviera, porque tú no tenías capacidad para traerla a Asturias, porque no tenías el dinero, aunque te hubieran dado la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues esto de las ayudas es un truco de los ricos, que es ahora más terrible, porque la discriminación que se puede producir en este momento con el factor fiscal, de potencia fiscal, va a ser, si seguimos esta autonomía estratégica, terrible, terrible. Los países que tengan más capacidad fiscal son los que van a poder concentrar los campeones nacionales, los proyectos comunitarios y las grandes inversiones cuando se necesite, ¿no? Política industrial. La política industrial 173 es coordinación, competitividad, incitar. Es un mecanismo que llaman los alemanes de apoyo, es una competencia de apoyo, no es ni exclusiva ni compartida. Tú con ese artículo no puedes hacer un gran proyecto industrial. Tienes que incitar a empresas a que lo hagan. Y todo ello está más limitado por otro artículo del tratado que dice que si el número de países no es el total, cooperación reforzada, ellos son los que tienen que abonar y financiar el proyecto, no la Unión Europea. Eso Borrell ahí con la defensa ha hecho trampas. Con ese fondo de defensa está obligando a países que no quieren a pagar proyectos comunes. Pero para el resto de los sectores económicos del tratado, si hacen un proyecto varios Estados miembros, lo pagan ellos. Lo pagan ellos, no lo paga nunca el presupuesto comunitario. El artículo 332 del Tratado sobre Cooperaciones Reforzadas. Entonces, ¿qué nos queda? La política comercial está en choque, evidentemente, si quieres conseguir la autonomía, porque entras en un mundo de sanciones, en un mundo de represalias, si no te gusta, o de incentivos si te gusta. Y voy a cortar aquí porque me están segando la hierba bajo mis pies. En resumen, este es un concepto que choca frontalmente con todo lo que hemos hecho hasta ahora, con el marco que tenemos y con nuestras políticas comunes. Y todos comprendemos que puede ser vital en un momento como el COVID y que hay que encontrar una solución. Pero es un concepto que no es fácilmente aplicable en el tratado y donde los tramposos y los Estados miembros que van a aprovecharse de esta circunstancia, seguro, van a intentar lograr ventajas
contando con que este concepto suavice las políticas que tendrían que ser más severas y más restrictivas. Y ya hemos tenido varios ejemplos. Hace 3 meses se cambiaron las reglas de la competencia de la comunidad, elevando todos los techos máximos en los cuales la Bruselas no era necesaria su intervención ni su arbitraje, y ahora los Estados miembros tienen muchas más libertades para invertir sin que Bruselas esté fiscalizando sus ayudas públicas. O sea, es una primera medida, porque esto, y debo decir que este concepto no es algo operativo en corto, no, es una idea, proceso a largo plazo, ¿eh? Hay que ser más estratégicamente autónomos, sí, eso es una cosa de largo plazo, una noción de largo plazo, una orientación de largo plazo, pero se irá consiguiendo con muchas y miles de medidas en función del tratado que no permite realizar determinadas cosas y en función de que tienen que ser las empresas las que sean los autores principales, salvo que nos pongamos de acuerdo en algún tema. Y acabaré con una idea muy importante. La inversión Next Generation, que se ha utilizado por cada país para sus temas particulares, puede ser un instrumento fundamental para hacer proyectos comunes europeos para el siguiente periodo. Y la Next Generation, que era una compensación a los países peor salidos de la crisis, Italia y España, que estaban confinados y que habían dejado de trabajar, tenía por tanto un elemento de estímulo a los más débiles, ahora se puede convertir o se podría convertir en un instrumento para hacer frente a esta autonomía estratégica, jugando muchos países de una manera no necesariamente solidaria, desde un punto de vista de cohesión económica y social, sino por un motivo diferente, que es que tenemos que hacer determinadas cosas si queremos sobrevivir y si queremos tener posibilidades de futuro entre todos. No para repartirnos el dinero y que uno gane y otro pierda, ni mucho menos, sino proyectos con un planteamiento colectivo abierto, eso sí, abierto, porque claro, cuando te enteras que hay una nube Gaia X que han financiado los franceses y los alemanes y que no te dejan meterte, o que hay 3 ministros de industria que se reúnen en no sé dónde, que no es el tuyo, y que han decidido hacer una política industrial a 3, eso no funciona. Eso no funciona. Hombre, se puede comprender si decides hacer un avión limpio, sin emisiones, y Airbus está España, Francia y Alemania. Pero es que hay proyectos industriales que se están discutiendo en la actualidad, que parten de cero y donde los grandes están excluyendo a los pequeños. No, si la comunidad hace proyectos comunes, europeos, ahí esos fondos de Next Generation reorientados podrían ser la financiación y el empuje y el dinero que decía Borrell para hacer cosas. Y eso evidentemente es algo que para España habría que tener gran cuidado, porque podemos ser uno de los países que resulte beneficiados de esa materia, pero no para sacar dinero para hacer un proyecto en Extremadura o para hacer una línea de ferrocarril de la que me he olvidado. No. Tendría que ser proyectos con vocación europea para hacer frente a situaciones que nos afectan a todos, ¿eh? Donde ya no vas allí con el dedo gordo a ver qué retorno tengo, sino voy a participar en una cosa importante que nos beneficia a todos. Javier, bueno, primero un aplauso porque muchísimas gracias.